me parece que es un tema súper importante. O sea, yo me hablo a mí de una forma muy positiva en general. Obviamente tengo mis malos momentos donde tengo el diablito que debate contra mi angelito y se putean y debaten y discuten entre ellos, pero la mayoría de las veces me hablo de que vos podés, tranquilo, esto lo vas a romper y comentarios positivos que alguna que otra vez hasta se lo he contado a alguien y me ha tratado de loco, pero que estoy seguro que esos me hacen ponerle una mejor energía a las cosas. Sobre todo a la mañana. A la mañana escucho que hay gente que se levanta y tiene fiaca o habla de que no quiere encarar el día. Yo me levanto y me digo, hoy voy a tener un tremendo día. Y me lo digo en serio. Y así como esa me digo varias, estaba por venir acá y dije, voy a tener una tremenda entrevista. Bien. Y esas cosas te Me juro que te encanta. dan una mentalidad de optimismo y positivismo que puede parecer raro, pero que nada, te motiva a estar en tu mejor performance, por así decirlo. Me encanta. Yo creo que, ¿viste esa frase que dice, el que cree que algo es imposible, tiene razón, y el que cree que es posible, también tiene razón? Bueno, yo creo que a veces pasa lo mismo. O sea, si vos decís, mi día va a ser horrible o este día fue horrible, tenés razón. Si decís, mi día fue hermoso, tenés razón también. Entonces, Buenísimo. ¿Sentís ansiedad o estrés al ser founder o CEO? Muchísima. Sí. Muchísima. A ver, emprender es un camino duro, es la típica frase de la montaña rusa emocional, que no creo que solamente suceda emprendiendo, sino en cualquier camino, pero emprendiendo obviamente la tenés, porque también, no sé, otras personas dependen de vos y estás súper, también ves cómo viene la caja o demás. Y sí, tenés un montón de estrés, de mucha ansiedad. em, He tenido burnout un montón de veces, síndrome del impostor non-stop, o Estoy sea, para. estoy acá y ustedes me contaron los otros speakers que pasaron y yo decía, ¿qué hago acá? No puedo creer que soy el siguiente. A todas las personas que estuvieron acá les pasó lo mismo igual y es parte de la naturaleza humana, me parece ya. Justamente creo que eso es algo que empecé a aceptar de que lo voy a tener para siempre y de que todos los tenemos. Por suerte hace un par de meses me empecé o ya 2 años, rodear de otros emprendedores más y menos o avanzados que yo en el camino emprendedor. Y me he dado cuenta que gente que yo realmente admiro y me inspira hacia adelante, siente estas cosas, siente mucha ansiedad en su día a día, mucho estrés, siente síndrome del impostor con gente similar a ellos o que estén más avanzados pero igual. Y, y otros síntomas o sentimientos que al principio, cuando empecé a emprender, pensé que yo los sentía porque no había logrado nada y porque sentía que los iba a sentir hasta que la pegaba. Y que en un momento, cuando la iba a romper toda, ya está. No iba a sentir ni estrés, ni ansiedad, ni síndrome del impostor, porque ya está. Y después hablando con gente que yo siento que ya la pegaron en lo suyo, me doy cuenta que lo siguen sintiendo. Entonces, que es algo que vamos a sentir para siempre. Entonces, sabiendo que esos sentimientos los vamos a tener para siempre, hay que hacer cosas para prepararnos, para que no nos derriben esas cosas. Y bueno, ahí está mucho de los hábitos, los practico también en base a esto. O sea, la meditación te ayuda a reducir la ansiedad y el estrés. El ejercicio o deporte diario te libera dopamina, las endorfinas que te ayuda a batallar el burnout. O sea, es tal cual, o dormir bien. Dormís mal y el día siguiente estás más estresado, sí o sí. Sí. O cultivar buenas relaciones relaciones desde tus más amigos, tu familia, donde puedes ser vulnerable y compartir lo mejor y lo peor, hasta personas en una situación similar a uno, en mi caso otros emprendedores, que van a entender mis desafíos como nadie, porque tal vez le cuento a un amigo de toda la vida algún desafío de mi día a día emprendedor y me va a empatizar, me va a querer apoyar, pero no me va a entender en serio. Y cuando se lo cuento a otro emprendedor, me siento escuchado y que realmente. No escuchado, porque he escuchado también con mis amigos. Me siento alguien que lo vive y eso también me reduce ese síndrome del impostor, decir, para, no soy el único en esta. ¿Te acordás la primera vez que lo sentiste? El síndrome del Sí, impostor o el darme síndrome del cuenta de impostor. esto. Una de las primeras veces que me invitaron a un podcast, ahí fue una vez que lo sentí, me estaba entrevistando a alguien que hoy es mi amigo y dije, para, de nuevo lo que sentí cuando vine acá, que es los otros invitados que habían pasado, me parecía que eran nada, gente más picante que yo, por así decirlo, y después muchas veces en comunidades, diferentes comunidades de emprendedores en las que me expuse, hay una que se llama la Dinner de los Founders, que es una comunidad de emprendedores que viven en Buenos Aires justo, de diferentes estadios. Me acuerdo que la primera vez que fui, nosotros
teníamos nada, 5 o 6 meses de vida en Edison, no habíamos hecho nada y había gente, estaba el, no sé, el founder de Pomelo, había gente muy picante y me daba un síndrome del impostor, me tocaba presentarme, no sabía qué decir. Y era una vez por mes y mes a mes me fui soltando y hoy en día ya gané un poco esa confianza, pero nada, la sigo sintiendo igual en cada encuentro. ¿Se puede emprender sin plata? Sí, yo creo que sí. Em, sin plata personal o sin plata de inversores decís vos. Sin plata personal. Ok, sí, yo creo que sí, aunque está bueno tener o un ahorro o un ingreso de un trabajo en relación de dependencia, por lo menos en el inicio, Ok. porque en el inicio no sabes si te va a ir bien o no. Mandarte a ciegas, a soltar todo cuando, si sos más grande y ya vivís solo, tenés gastos, depende mucho de tus responsabilidades del día a día, o sea, claramente es un riesgo. Maneras de evitar eso, si sos joven, lo que tenés para perder es mucho menos. Si vivís con tus viejos, por ejemplo, es una tremenda oportunidad para andarte a emprender. Yo estaba viviendo con mis viejos, entonces mis gastos eran mínimos. Mm. Em, y por otro lado, si es que estás en la situación de que hay gente que depende de vos, tenés una pareja, una familia, vivís solo, tenés gastos y no tenés ahorro, quizás sí intentar ir una parte del camino de levantar inversión, por lo menos algo de capital de familia, amigos o inversores externos, ángeles, para darte esa tranquilidad en el inicio, que en el inicio tenés un montón de estreses. Em, obviamente habiendo pasado por un proceso de validación de tu idea y demás. Pero sí, o sea, yo creo que sí, se puede emprender sin capital, pero que si no vas a levantar capital externo, que tengas una tranquilidad, por lo menos vos, en tu vida, de que si esto se cae en 2 meses, no te vas a la calle. Porque también hay que tener en cuenta eso. O sea, sí, obviamente hay que tomar riesgos, pero tampoco está bueno que termines en la calle. ¿Cómo fue ese mismo proceso con la creación de Edison? Bien, cuando arrancamos Edison, o sea, yo por un lado vivía con mis viejos, mis gastos eran bajísimos, entonces en ese sentido no tuve problema en decir voy a dedicar un par de meses sin ingresos a levantar esto, a construir, a validar que acá algo funciona. ¿Tuviste que dejar tu trabajo? Yo me había dejado mi trabajo para irme a hacer un viaje de 2 meses, yo estaba trabajando en una startup de sustentabilidad. De hecho, estaba laburando ahí mientras estudiaba. Me recibí, dejé el laburo, me fui a hacer un viaje de 2 meses. Y durante el viaje me llama Ale, que hoy es mi socio, que había sido profesor mío, para encontrarme que había identificado como una oportunidad en el mundo de la educación y que necesitaba 2 jóvenes que lideren esto a fondo porque él quería seguir también una pata en la universidad. Ya. Y ahí, bueno, con Tommy nos mandamos a fondo. Y bueno, los tres, Ale, Tommy y yo, hoy somos socios en Edison. Y esos primeros meses era sin ingreso, por suerte viviendo con mis viejos, entonces no había problema. Que a cualquier joven escuchando, si vive con sus viejos, claramente es una recomendación de que es un momento para tomar riesgos. Después cuando tengas un pibe y lo tengas que mandar al colegio, vas a tener un nivel de riesgo mucho mayor a nivel personal. Bueno, y cuando empezamos a hacer la primera prueba y a validar, dijimos, bueno, vayamos a buscar inversión, que esto tiene para crecer fuerte, le teníamos mucha fe. Y por suerte los tres teníamos una buena red por haber trabajado en el mundo startup. Ale había dirigido Endeavor, estaba muy bien conectado. Y pudimos levantar una ronda inicial de inversores ángeles que nos permitió tener tranquilidad, viste, el primer año y medio de operar, de contratar a la primera persona. Aunque nosotros no pagamos casi nada, pero bueno, estuvo lindo ese proceso.